Buenas noches, doctores y doctoras. Sean muy bienvenidos a nuestra segunda clase de la semana de las carillas de resina. Antes de empezar, escriban rápido en el chat. ¿Vieron la clase 1 en vivo o fue por la grabación? Y me puse muy feliz con la repercusión de la primera clase. Recibí muchos mensajes de dentistas diciendo algo como: Doctora Priscila, ahora entiendo por qué me bloqueo cuando pienso en estética. Y eso es muy importante porque en la clase pasada mi objetivo no fue enseñar técnica. El objetivo fue abrir su mente a algo que muchos dentistas nunca se habían detenido a observar de esta forma. Hablamos sobre cómo muchos profesionales se interesan por la estética, les gusta la idea de transformar sonrisas, siguen casos hermosos en redes sociales, vienen pacientes pidiendo cambios en su sonrisa, pero cuando llega el momento de indicar el tratamiento a un paciente real, algo se bloquea. Tal vez ya hayan sentido esto aquí. El paciente se sienta en su silla y dice: Doctor, doctora, quisiera mejorar mi sonrisa. Y en ese momento empiezan a surgir varios pensamientos en la cabeza del dentista. ¿Será que puedo llevar este caso? ¿Será que tengo los materiales correctos? ¿Será que el resultado quedará natural? No es falta de voluntad, no es falta de capacidad. La mayoría de las veces es simplemente la sensación de no tener el camino claro. Y es exactamente eso lo que vamos a resolver aquí hoy. Si tuviera que resumir la clase de hoy en una frase, sería esta: hoy entenderán cómo organizar el razonamiento clínico para salir de la inseguridad y avanzar hacia la previsibilidad y naturalidad. Y les mostraré esto a través de un mapa clínico, un mapa simple, organizado en tres pilares que estructuran el caso dentro del consultorio: planificación, preparación y ejecución. Cuando estos tres pilares quedan claros, algo muy importante sucede. El dentista deja de improvisar, porque cuando existe el mapa, el caso deja de parecer un riesgo y pasa a ser un proceso. Y cuando se vuelve un proceso, empiezas a ganar previsibilidad. Entonces, a lo largo de la clase de hoy, les mostraré cómo pensar la planificación desde el momento en que el paciente se sienta en la silla, cómo simplificar la preparación, entendiendo qué es realmente esencial y qué es exceso, y cómo la ejecución se vuelve mucho más segura cuando estas dos primeras etapas están claras. Ahora déjenme adelantarles algo importante. Hoy vamos a organizar el mapa, pero la ejecución completa del procedimiento con un paciente real en la silla la veremos juntos en la próxima clase. En la clase 3 mostraré en vivo un caso de carillas que haré aquí en mi consultorio para que vean exactamente cómo este razonamiento clínico ocurre en la práctica. Pero hoy, si entienden este mapa, algo muy importante sucederá. Empezarán a ver la estética con otra mentalidad. Entenderán el camino. Así que quédense conmigo hasta el final de la clase, porque esta clase es exactamente el escalón que separa. Me parece hermoso, pero no es para mí, de ahora sé por dónde empezar en el área. Doctores, antes de seguir avanzando en el contenido de la clase de hoy, quiero mostrarles algo rápidamente, porque es muy común que alguien vea algo así y piense: vale, parece interesante, pero ¿será que esto funciona de verdad en la práctica? Y en la odontología aprendemos desde temprano a ser escépticos, a no creer solamente en la teoría. Por eso le pedí a mi equipo que seleccionara algunos comentarios de dentistas que empezaron a aplicar exactamente este razonamiento clínico que estamos discutiendo aquí. Quiero que observen un detalle importante. No son especialistas famosos, no son profesionales fuera de lo común, son dentistas corrientes en diferentes momentos de su carrera que estaban exactamente en esa fase de confusión clínica que comentamos hace poco. Noten que todos estos comentarios giran en torno a lo mismo: claridad, organización clínica y previsibilidad. Esto es importante porque demuestra que este mapa no es solo una idea bonita o algo teórico. Ya está siendo aplicado por dentistas reales, en consultorios reales con pacientes reales. Y cuando empiezas a ver el caso a través de un razonamiento organizado, algo cambia por completo en la forma en que llevas a cabo la atención. Ahora, para que este mapa tenga aún más sentido, primero quiero dar un paso atrás y repasar rápidamente algo que vimos en la primera clase. Porque para entender el mapa que voy a mostrar hoy, primero necesitamos recordar rápidamente algo que vimos en la clase anterior. Sé que muchos de ustedes vieron la primera clase completa, participaron en el chat, comentaron después, pero también puede haber gente que llegó hoy por primera vez
que cayó de la nada en esta segunda clase. Así que permítanme hacer un repaso rápido, pero muy importante, de lo que hablamos en la clase pasada. En la primera clase, nuestro objetivo no fue enseñar técnica. No hablamos de materiales, no hablamos de protocolo clínico y no entramos en la ejecución. El objetivo de esa clase fue algo mucho más importante: abrir la mente del dentista al escenario real de la estética dentro de la odontología hoy. Empezamos hablando de una creencia muy común dentro de la profesión, la creencia de que la estética es algo extremadamente complejo, algo reservado para pocos profesionales, algo que depende del talento artístico, de un don o de una cantidad enorme de materiales y equipos caros. Y cuando muchos dentistas creen en eso, ¿qué sucede? Empiezan a alejarse de la estética incluso antes de intentarlo. Piensan, tal vez esto no sea para mí, tal vez aún no esté listo, tal vez necesite estudiar mucho más antes de empezar. Y cuando todo esto sucede, algo muy interesante está pasando en el mercado. Cada vez más pacientes están buscando tratamiento estético. Hoy es muy común que los pacientes lleguen al consultorio diciendo que quieren mejorar su sonrisa, alinear los dientes visualmente, blanquearlos, armonizar su forma. La estética dejó de ser algo raro, se ha convertido en una demanda muy presente dentro de la práctica clínica. Y dentro de esta opción de tratamiento, las carillas de resina han empezado a ganar mucho terreno. ¿Por qué? Permiten mejorar la sonrisa de forma conservadora, rápida y accesible para muchos pacientes. Es decir, hay una demanda creciente, hay interés por parte de los pacientes, pero al mismo tiempo muchos dentistas siguen inseguros para trabajar con este tipo de procedimiento. Y fue exactamente ahí donde llegamos a un punto muy importante en la clase pasada. Nos dimos cuenta de que el problema no es la resina, el problema no es la técnica en sí, el problema, la mayoría de las veces, es la falta de dirección. Muchos dentistas incluso han estudiado estética, han visto cursos, han visto técnicas, han visto diferentes tipos de materiales, pero todo esto aparece de forma muy fragmentada. Falta una línea de razonamiento clara. Falta un camino lógico que ayude al profesional a entender qué observar en un caso, qué priorizar y cómo conducir cada etapa con seguridad. Y cuando esa dirección no existe, el dentista siente exactamente lo que muchos de ustedes ya me han relatado: inseguridad en el sillón, miedo a indicar el procedimiento, dudas a la hora de tomar decisiones clínicas. Entonces, en la clase pasada llegamos a una conclusión muy importante: la estética no es un problema de talento. La estética es un problema de organización del razonamiento clínico. Y fue exactamente por eso que les dije algo en la primera clase. Cuando el razonamiento cambia, todo cambia, porque cuando el dentista entiende el camino, el procedimiento deja de parecer algo confuso y empieza a tener sentido. Y fue exactamente aquí donde entra el paso que vamos a dar hoy. Porque si en la primera clase entendimos el escenario, entendimos la oportunidad, entendimos el problema que frena a muchos dentistas, ahora ha llegado el momento de mostrar el camino. Y hoy les voy a mostrar cómo organizar ese razonamiento clínico de forma sencilla y lógica dentro del consultorio. Y en otras palabras, hoy te voy a mostrar el mapa que ayuda al dentista a salir de la inseguridad y empezar a trabajar con mucha más previsibilidad en casos de carillas de resina. Y para empezar a entender este mapa, lo primero que necesitamos mirar con claridad es el punto en el que muchos dentistas se encuentran hoy dentro de la práctica clínica. Porque antes de hablar de cualquier camino, antes de hablar de cualquier solución, es muy importante reconocer el punto de partida, el lugar en el que muchos profesionales se encuentran hoy cuando se trata de trabajar con estética, especialmente con carillas de resina. Y aquí quiero que seas muy honesto contigo mismo, porque el punto A de la mayoría de los dentistas no es la falta de inteligencia, no es la falta de dedicación y muchas veces ni siquiera es la falta de estudio. En realidad, muchos dentistas ya han visto mucho sobre estética, han hecho cursos, han asistido a clases, han oído hablar de diferentes materiales, diferentes técnicas, diferentes protocolos, pero aún así, cuando aparece un caso real en el consultorio, algo sucede. El paciente se sienta en el sillón y el dentista se bloquea. Mira el caso y empieza a pensar: ¿será que este caso es realmente para carillas?
¿Será que voy a poder llevar esto a cabo con seguridad? ¿Será que tengo los materiales adecuados? ¿Y si el resultado no queda natural? ¿Y si en ese momento empieza una sensación muy común en la práctica clínica, que es la inseguridad? Inseguridad al indicar el procedimiento, inseguridad al llevar el caso, inseguridad de no saber exactamente qué decisión clínica tomar primero. Y esto sucede porque muchos dentistas aprendieron fragmentos de estética, pero no aprendieron un razonamiento organizado. Incluso saben alguna que otra cosa. Ya han oído hablar de estratificación, de diferentes tipos de resina, ya han visto casos estéticos muy bonitos, pero todo eso aparece de forma aislada. No existe una línea clara que conecte las decisiones clínicas. Y cuando esa línea no existe, cada caso empieza a parecer un riesgo. El dentista siente que cualquier decisión puede comprometer el resultado final. Entonces empieza a preguntarse si realmente está listo para realizar ese procedimiento. Y junto a eso aparecen otros miedos muy comunes, miedo a invertir en material y luego darse cuenta de que aún no tiene seguridad para usarlo, miedo a indicar el tratamiento y no poder entregar un resultado natural, miedo a que la carilla quede artificial, opaca, sin vida, miedo a que el caso no armonice con el rostro del paciente o incluso miedo a no saber llevar el caso de principio a fin en el consultorio. Y cuando todos estos pensamientos aparecen juntos, ¿qué hacen muchos dentistas? Prefieren evitar el procedimiento, prefieren seguir solo con aquello que ya dominan por completo. Restauraciones más simples, profilaxis, procedimientos rutinarios. No porque no tengan interés en la estética, sino porque no sienten que tienen la claridad suficiente para llevar el caso con seguridad. Y por eso siempre digo algo muy importante cuando hablo con dentistas sobre estética. El punto A de la mayoría de los profesionales no es no saber de resina, el punto A es no saber por dónde empezar y no tener un mapa y no tener un razonamiento clínico claro que ayude al dentista a entender qué observar, qué priorizar en cada caso, cómo llevar el procedimiento con previsibilidad. Y cuando ese mapa no existe, la sensación en el consultorio es exactamente esa. Cada caso parece una decisión arriesgada, cada paciente parece una prueba, cada indicación parece un salto al vacío. Y es precisamente para resolver este escenario que existe el mapa que te voy a mostrar ahora. Porque cuando el dentista empieza a organizar el razonamiento clínico de la forma correcta, algo cambia por completo dentro de la práctica clínica. El caso deja de parecer un problema y pasa a parecer un proceso. Y es exactamente ese proceso el que vamos a empezar a construir juntos ahora. Y cuando existe un proceso, existe la previsibilidad. Ahora déjenme mostrarles algo muy importante. Cuando empecé a trabajar más a fondo con la estética y sobre todo con las carillas de resina, noté un patrón muy claro entre los dentistas que se bloqueaban en el sillón y los que llevaban los casos con mucha más seguridad. Y curiosamente, la diferencia entre ellos no era el talento, no era tener más materiales, no era tener un consultorio más sofisticado. La diferencia estaba en el razonamiento clínico. Algunos profesionales intentaban empezar directamente por la ejecución, o sea, intentaban pensar de inmediato en la resina, en la técnica, en la estratificación, en el resultado final, pero sin organizar antes el camino que lleva hasta allí. Y cuando intentas ejecutar sin estructura, cualquier caso parece demasiado complejo, cualquier decisión parece arriesgada. Y fue precisamente observando esto a lo largo de muchos años de práctica clínica que empecé a organizar lo que hoy llamo un mapa clínico para trabajar con carillas de resina. Un mapa que ayuda al dentista a salir de ese punto A que acabamos de describir: inseguridad, confusión, falta de dirección, y avanzar hacia un punto completamente diferente dentro de la práctica clínica. Un punto en el que el dentista empieza a ver el caso con mucha más claridad, y este mapa se basa en tres etapas fundamentales, tres pilares que organizan el razonamiento clínico dentro del consultorio. El primer pilar es la planificación, el segundo pilar es la preparación y el tercero es la ejecución. Puede parecer sencillo cuando lo digo, pero estas tres etapas cambian por completo la forma en que el dentista maneja un caso estético. Porque cuando entiendes cómo organizar la planificación,
cómo preparar correctamente la atención y cómo llevar a cabo la ejecución con criterio, el caso deja de parecer un riesgo y empieza a tener sentido. El dentista deja de trabajar sin improvisar, empieza a trabajar con lógica clínica. Y es justo por eso que este mapa resuelve esa sensación de inseguridad que muchos profesionales tienen al empezar a trabajar con carillas de resina, porque organiza el proceso. Muestra cuál es la primera decisión que debe tomarse, qué observar antes de cualquier intervención, cómo preparar el caso con criterio y solo entonces cómo realizar la ejecución clínica con más seguridad. En otras palabras, este mapa transforma lo que antes parecía un conjunto confuso de técnicas en un camino mucho más claro dentro del consultorio. Y ahora que ya conocen la estructura de este mapa, vamos a empezar a analizar cada una de estas etapas con un poco más de profundidad. Y la primera de ellas es justamente la que muchos dentistas ignoran cuando piensan en estética, la planificación del caso. Y el primer pilar del mapa, el que más cambia la seguridad del dentista, es la planificación. Porque cuando mucha gente piensa en carillas de resina, ya piensa en la ejecución, en la resina, en la escultura, en el acabado, pero la previsibilidad no empieza cuando la resina toca el diente. Empieza en el momento en que el paciente se sienta en su silla para el diagnóstico. Así que ahora les mostraré de forma muy práctica lo que evalúo en ese momento y quiero que piensen en esto como una lista de verificación. Planificación. La lista de verificación diagnóstica cuando el paciente se sienta en la silla. Paso a paso. Paso 1, salud, la estructura primero. Antes de hablar de estética, necesito saber si tengo un diente sano para recibir la estética. Así que evalúo si hay caries, si hay inflamación, si falta alguna pieza y si el paciente necesita una limpieza antes que nada. Y aquí quiero ser muy clara, si hay caries, lo resuelvo antes. Recibo aquí en el consultorio casos con caries generalizada y nunca empiezo una carilla sobre un problema. Primero, elimino toda la caries y estabilizo la salud. Luego pienso en la estética, porque la estética sobre la enfermedad se vuelve retrabajo y riesgo. Paso 2. Entender el sueño del paciente y la prioridad real. El paciente suele llegar con una frase sencilla: doctora, quiero mejorar mi sonrisa. Y aquí necesito traducir eso en una dirección clínica. Entonces pregunto, observo, ¿quiere cambiar el color? ¿Quiere cambiar la forma? ¿Quiere cambiar la proporción? ¿Quiere cerrar espacios? ¿Quiere alinear visualmente? Y esto es importante porque dos pacientes pueden pedir lo mismo y necesitar caminos diferentes. Paso 3. Decidir el camino con responsabilidad, ortodoncia, carilla o combinación. Y aquí entra una conversación que ocurre cada semana en el consultorio. Hay pacientes que necesitan ortodoncia y en algunos casos no hay forma de evitarlo. Mordida abierta importante, mordida cruzada con impacto funcional, grandes discrepancias. Si el caso requiere ortodoncia, voy a indicar ortodoncia. Y si el paciente no quiere, le explico con claridad los riesgos y los límites. No podemos ser irresponsables. Ahora también existe una realidad. Muchos pacientes ya pasaron años con aparatos, ortodoncia fija y ya no quieren sufrir con eso. Ellos quieren una transformación más rápida. Entonces, ¿qué hago en los casos más complejos y desafiantes? Evalúo con criterio y alineo la expectativa con transparencia. Explico qué se puede resolver con carillas y qué no se puede prometer y cuándo serán necesarios ajustes en los dientes para lograr el resultado. Uso la palabra ajuste porque es más honesta y menos aterradora, pero tampoco le oculto la verdad al paciente. En algunos casos, ajuste significa una preparación mínima, en otros puede significar un desgaste mayor. El punto es, esto debe acordarse antes, sin sorpresas. Paso 4. El color, lo que el paciente quiere frente a lo que le queda bien. Aquí tengo una charla muy objetiva. Muestro opciones, explico que tiende a verse más natural, pero también dejo algo muy claro. Al final, la elección del paciente prevalece. Es su sueño. Mi papel como dentista es lograr el tono que él quiere con naturalidad y seguridad, sin que quede opaco, sin vida, sin que parezca una carilla. Paso 5. Alinear la expectativa de formato con referencia visual. No dejo que el paciente se lo imagine solo. Muestro modelos parecidos, casos similares. ¿Por qué? Cuando el paciente ve lo posible, entiende el camino. Y cuando entiende el camino, confía más. Y usted, dentista, se siente más seguro al poder dirigir. ¿Nota lo que sucede cuando planifica así? Deja de adivinar, deja de improvisar. Sabe cuál es la prioridad, cuál es el camino y cuál es el límite.
Y cuando la planificación está clara, la siguiente etapa es mucho más simple porque ahora sabe exactamente lo que va a hacer. Después de que la planificación está clara, avanzamos al segundo pilar del mapa, porque entender el caso es el primer paso. Pero existe una etapa que prepara al dentista para dirigir esa atención con mucha más tranquilidad en el consultorio. Y esa etapa es precisamente la preparación. Ahora piense conmigo en una situación muy común. Ya atendió el caso, ya hizo el diagnóstico, ya tiene una dirección clínica, pero cuando llega el momento de organizar la atención, surge esa duda. ¿Tendré los materiales adecuados? ¿Faltará alguna resina? ¿Necesitaré más instrumentos? Y aquí es donde mucha gente se bloquea porque se creó una idea muy fuerte en la estética de que para trabajar con carillas de resina se necesita una mesa infinita, varias resinas, varios colores, varios instrumentos. Y eso genera ansiedad, el dentista siente que aún no está listo, pero quiero mostrarte algo con mucha claridad. Prepararse no es tenerlo todo. Prepararse es tener lo esencial con criterio y para simplificar. Debes simplificar lo que necesitas. Ahora te mostraré un kit esencial de preparación, un kit ajustado que funciona en la práctica clínica y te da control sin invertir una fortuna. La preparación es la previsibilidad con baja inversión. Primero, resina. Organizo mi elección de resina por objetivo clínico, no por colección. Cuando el paciente quiere un color más blanco, trabajo con BL1 y aquí uso dos opciones, Forma o Estelite Omega. Cuando el objetivo es un resultado más natural, y este es el tono que más uso en el consultorio, trabajo con BL2 porque da un resultado más armónico y con menos riesgo de parecer carilla. Cuando quiero más seguridad mecánica, por ejemplo, en pacientes con signos de bruxismo, uso la trans de resistencia de Forma. Me ayuda a aumentar la seguridad del caso. Pero un punto importante, la orientación de placa, cuando es necesaria, depende siempre de la evaluación clínica. Segundo, pincel y espátula. Y aquí quiero romper una creencia. No necesitas instrumentos caros, necesitas instrumentos que cumplan la función. Uso un pincel simple y una espátula simple. En algunas etapas, uso incluso kits de pinceles desechables, como los de maquillaje. Lo que importa es el control y la organización, no el precio. Tercero, pulido. Y aquí muchos pierden naturalidad porque el brillo no aparece por suerte, se construye. Y yo uso el kit de pulido de J y es el que me ayuda a llegar a ese brillo que llamo brillo espejo. Y lo que separa una resina con cara de resina de una resina con cara de diente. ¿Notas la diferencia? Cuando tienes el kit esencial bien elegido, dejas de trabarte por el material. Entras a la consulta sabiendo qué vas a usar y por qué. Y cuando el planeamiento y la preparación están claros, la ejecución cambia por completo. Deja de ser improvisación y se vuelve consecuencia. Y ahora, en el próximo bloque, te mostraré esto en casos reales. Lo que planeé, lo que preparé, lo que ejecuté. Y mañana, en la clase 3, en vivo, con un paciente real, verás este mapa ocurriendo en el sillón de principio a fin. Ahora llegamos al tercer pilar del mapa, la ejecución. Y sé que aquí muchos sienten ese frío en la barriga, porque es cuando la mano va al diente. Y cuando aparecen los miedos, ¿y si queda artificial? ¿Y si queda opaco sin vida? ¿Y si se mancha? ¿Y si se fractura? Pero quiero que entiendas algo muy importante. La ejecución bien hecha no es improvisación, la ejecución es consecuencia. Cuando el planeamiento y la preparación están claros, la ejecución deja de ser un salto al vacío y se vuelve un proceso. Y para que no te quedes solo en la teoría, ahora te voy a mostrar dos casos. Te voy a mostrar lo que se hizo y sobre todo el razonamiento que hay detrás. Pero con un aviso importante, hoy no voy a hacer la ejecución completa paso a paso, porque esa parte merece atención total y debe verse con un paciente real en el sillón. Así que la práctica completa en vivo con un paciente real en la clase 3, ¿de acuerdo? Antes de los casos, déjenme darles una secuencia macro de la ejecución. No es el tutorial completo, es la lógica. Campo controlado, aislamiento y control de humedad, adhesión bien hecha, porque la longevidad no es suerte, construcción de forma, donde nace el diseño del diente, profundidad, luz y sombra para que no quede opaco, acabado y pulido, donde entra el brillo y el brillo espejo. Ahora vamos al primer caso, que será el caso 1. Simple, paciente insatisfecha con la forma de sus dientes. Aquí el enfoque es la forma.
Más que blanquear, necesitábamos devolver el diseño y la armonía. ¿Y qué se hizo en el caso 1? ¿Cuál es la molestia de esta paciente aquí? Paciente muy joven, usó aparato de ortodoncia por muchos años. Sus incisivos laterales eran dientes de leche, dientitos deciduos. Al sonreír, me contó en la consulta lo que más le molestaba. Los dientes frontales se veían mucho en las fotos al hablar y los caninos también, porque tenía una disminución de los dos incisivos laterales, porque eran dientes de leche, así que no crecieron los permanentes y los centrales estaban muy visibles y los caninos también. Incluso tras años de usar ortodoncia, ella sentía que la estética de sus dientes no era la que deseaba. También pueden observar la recidiva del aparato aquí con los diastemas entre los centrales. Esta paciente no se iba a poner carillas inferiores, solo carillas superiores. ¿Y cuántas carillas se hicieron? Se hicieron 6 carillas en el caso de esta paciente. Hice el canino, lateral, central, el otro central, lateral y canino. Y miren cómo la sonrisa inferior quedó súper armónica. Quien la ve piensa que se hizo todos los dientes. ¿Cuál fue la resina utilizada en este caso? Solo una resina. Usé la resina Transdeforma para este caso, porque como la paciente no quería carillas inferiores ni en los premolares, necesitaba una resina que adaptara el color de su diente a los demás también. Y así quedó su sonrisa tras las carillas, una sonrisa súper estética, súper armónica. Quien la ve cree que nació con esa sonrisa. Miren lo que hice. Primero, concha palatina en los laterales, aumentando el tamaño de los dientes. Ajusté el borde incisal de los centrales superiores, quitando un poco de ese incisal para nivelarlos con los otros dientes. También ajusté un poco su canino en la región vestibular. Después apliqué la resina Transdeforma, diseñando los laterales. Después también puse una capa ligera en los centrales, porque quería una leve transparencia, nada muy estratificado, sin muchas ranuras o surcos marcados, pero sí una leve translucidez en el borde que su diente permanente no tenía. Así que removí un poquito del borde incisal de los incisivos superiores. Después hice una adición estratégica de resina en todos los dientes, aportando translucidez, diseño, forma y una sonrisa armónica. El resultado final es este que están viendo aquí en el posoperatorio de la paciente. Utilicé solo una resina, la resina Transaforma. El color fue el trans, aportando naturalidad. Como la paciente no se puso carillas inferiores ni en los premolares, su sonrisa quedó así. Quedó súper feliz, satisfecha, una sonrisa bonita, armónica y natural como ella quería. Así que todo fue muy práctico, rápido de resolver. Hice este caso en 1 hora y media y la paciente salió súper satisfecha y envió un relato lindo, maravilloso, de que tiene la sonrisa de sus sueños, tiene la sonrisa transformada como siempre quiso, solo con una resina, con una técnica simple, fácil, pero todo gracias a un paso a paso, que es el método, ¿no? Que se aplica de los 3 pilares de los que les hablé. Les dije en las clases anteriores. Ahora les voy a mostrar aquí el caso 2. El caso 2 es un caso un poquito más complejo. El segundo caso es un caso más complejo. Un paciente de 38 años sufrió un trauma en los incisivos centrales cuando era joven. Y esta carilla de resina, que son 2, se realizó hace 18 años. Así que tenemos que tener en cuenta el material utilizado en esa época, ¿verdad? Porque si observamos, veremos que las porcelanas no están bien adaptadas, la forma no es la deseada, no hay alineación, no hay nivelación, el color no está bien, pero todo eso se hizo hace 18 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era la mayor queja del paciente? Exceso de volumen, exceso de tamaño. Cuando sonreía se veía mucho diente, se veían solo los 2 dientes frontales y además mucho oscurecimiento. Amarillamiento generalizado en todos los dientes. El paciente no tenía ninguna intención de usar aparato de ortodoncia y su mayor queja eran los dientes frontales. Entonces este paciente me contó que ahora va a empezar a trabajar con redes sociales, con videos. Le daba mucha vergüenza su sonrisa y quería mejorar la estética. ¿Qué se indicó para su caso? Carillas superiores e inferiores. Él no quería un diente tan blanco. La indicación fue la BL2 sin ningún tipo de opacificador debajo para no aumentar tanto el color, dejando el tono más blanquito. Así que usé solo la BL2, usé resina de resistencia en todos los bordes y si observan, tiene el canino y el premolar más atrás que el incisivo lateral y el central. Entonces, cuando sonreía, se veían más los premolares y el canino que el central y el lateral. Entonces, ¿qué hice aquí de forma estratégica? Removí sus porcelanas,
Así que esas porcelanas se removieron con la fresa, usé una fresa diamantada, haciendo la remoción de toda la porcelana. Hice un ajuste en la proximal de este diente de aquí. ¿Para qué? Cuando nosotros retiré la porcelana y el diente estaba un poco más ancho. Entonces desgasté un poquito su diente, ajusté de ambos lados, en la proximal, en la distal de ambos dientes, los ajusté. También hice un ajuste aquí en la región distal del lateral. ¿Por qué? ¿Qué hice? Fui distribuyendo ese diente de una manera en que los centrales no quedaran tan anchos y el lateral no quedara tan fino. Entonces, reduje el central, aumenté un poco el lateral y también aumenté un poco la proporción del canino. Así, el central quedó más armónico, el lateral también y el canino igualmente. Con eso, aumenté el borde de todos los dientes, desde el incisivo lateral hasta el otro incisivo lateral, dejando su sonrisa completamente alineada y nivelada, lo que no existía en la sonrisa anterior. También hice carillas inferiores. Observé que hay un poco de placa en los dientecitos inferiores. Realicé la eliminación de toda la placa de todos los dientecitos, limpieza gingival. Después de eso, entonces sí, realicé la colocación de carillas tanto superiores como inferiores y el resultado final es este que están viendo aquí. Carillas blancas, bonitas, pulidas, una sonrisa armónica, los dientes con proporción, alineamiento, nivelación y una distribución adecuada de todos los dientes. No es magia, esto es un protocolo y un paso a paso que es posible realizar. Este caso se realizó en el consultorio en una sola sesión en 4 horas y media. Terminé superior, inferior e hice toda la estratificación y finalización con fotografía. Bien, ahora vamos a volver a nuestra clase. Y aunque te haya mostrado estos dos casos, el razonamiento detrás solo encaja de verdad cuando lo ves sucediendo en vivo. El tiempo, la secuencia completa, los ajustes finos en la silla y cómo llegó al acabado final para dar vida y brillo. Y es exactamente eso lo que vas a ver mañana en la clase 3 en vivo, con un paciente real de principio a fin. Entonces, si hoy entendiste el mapa y viste cómo aparece en casos reales, mañana vas a ver ese mapa cobrando vida en la práctica. Y ahora que has visto los 3 pilares, quiero mostrarte lo que cambia cuando sales del punto A y empiezas a aplicar esto de verdad. Hoy el objetivo de esta clase no fue enseñar la técnica. Hoy el objetivo fue abrir tu mente para que puedas ver el escenario de la estética con más claridad. Hablamos sobre cómo muchos dentistas terminan alejándose de las carillas de resina, no por falta de capacidad, sino por una creencia que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Hablamos sobre cómo el exceso de complejidad de materiales y de información muchas veces genera más confusión que claridad. También hablamos sobre el ciclo en el que muchos profesionales terminan entrando en su carrera, trabajando mucho y viendo cómo la estética crece en el mercado, dándose cuenta de que existe una oportunidad, pero aún así sintiendo que falta algo para empezar. Vimos que cuando existe un razonamiento claro, esa realidad puede empezar a cambiar. Ahora, a partir de la próxima clase vamos a dar un paso adelante porque existe una estructura detrás de ese razonamiento clínico que organiza la forma en que el dentista conduce los casos de carillas de resina dentro del consultorio. Y esa estructura funciona como un mapa que ayuda al profesional a salir de la confusión y entrar en la claridad. Y en la próxima clase te voy a mostrar exactamente cómo crear ese mapa. Vamos a hablar sobre 3 etapas fundamentales que organizan el razonamiento clínico para trabajar con carillas de resina de forma segura. La primera etapa es la planificación y aquí el dentista aprende a observar el caso, a entender lo que realmente necesita hacerse y a definir la dirección correcta del tratamiento antes de comenzar. La segunda etapa es la preparación, donde veremos cómo organizar la consulta, materiales útiles en la práctica clínica y cómo simplificar el proceso manteniendo la estética. Y la tercera etapa es la ejecución. Es el momento en que todas esas decisiones comienzan a transformarse en un procedimiento clínico, permitiendo al dentista conducir el caso con mucha más seguridad y previsibilidad. Cuando estas 3 etapas quedan claras, sucede algo muy importante. El dentista deja de sentir que está improvisando ante un caso estético. Pasa a tener un razonamiento estructurado para conducir el tratamiento. Y cuando existe estructura, la inseguridad comienza a disminuir. Entonces, si hoy esta clase te ayudó a ver que existe una oportunidad dentro de la estética, en la próxima clase vas a empezar a entender cómo transformar esa oportunidad en un camino clínico real dentro del consultorio. Y es exactamente por eso que realmente quiero que estés conmigo en la próxima clase, porque a partir de ella vas a empezar a ver este proceso con mucha más claridad. Pero antes de que terminemos la clase de hoy, quiero pedirles algo muy importante.
Si algo de lo que conversamos aquí hoy tuvo sentido para ti, si alguna parte de la clase te abrió una nueva forma de ver la estética dentro de la odontología, escríbelo ahora aquí en el chat o en los comentarios. Quiero saber de ti cuál fue el principal insight que tuviste en nuestra clase de hoy, ya sea una reflexión o algo que cambió tu visión sobre las carillas de resina y tu carrera. Analizamos la situación actual de muchos dentistas, vimos el mapa de trabajo y cómo la planificación y ejecución transforman cada caso. Pero el tiempo de una clase así es limitado. Y aunque intento explicar lo máximo posible aquí, hay muchas cosas que no caben en un encuentro como este. Existen detalles importantes del diagnóstico clínico, hay diferentes tipos de casos que exigen decisiones específicas, hay elección de materiales, variación de la situación clínica, estrategia, conducción del tratamiento, que forman parte de un proceso de aprendizaje mucho más completo. Y algunas personas que están viendo esta clase pueden estar pensando así: entendí el mapa, pero me gustaría aprender esto de una forma más estructurada. Me gustaría entender cómo aplicar este razonamiento clínico en diferentes casos. Me gustaría tener un camino más organizado para desarrollar seguridad dentro de la práctica clínica. Y es justamente por eso que más adelante voy a hablar sobre una forma más completa de aprender y profundizar todo aquello que estamos empezando a construir aquí a lo largo de estas clases. Pero por ahora, lo más importante es que sigas acompañando esta serie hasta el final, porque todavía hay una parte muy importante de este proceso que necesitas ver antes. En la clase 3 voy a estar dentro del consultorio con un paciente real. Vas a acompañar un caso verdadero siendo conducido en la silla del dentista. Vas a observar cómo ocurre la planificación en la práctica, cómo la preparación influye en el procedimiento y cómo la ejecución se conecta con todas esas decisiones clínicas. Es decir, aquello que hoy entendiste como lógica, en nuestra próxima clase vas a ver que todo eso sucede delante de tus ojos. Y es exactamente en ese momento cuando muchos dentistas tienen una revelación muy importante. Se dan cuenta de que aquello que parecía demasiado complejo empieza a tener sentido cuando hay un razonamiento clínico detrás. Por eso, la próxima clase es muy importante dentro de esta serie, porque es en ella donde el mapa que construimos hoy cobra vida dentro de un caso real. Y nos vemos en la próxima clase, porque ahora ha llegado el momento de ver este mapa en acción con un paciente real dentro del consultorio.